Shalom, mis hermanos. Este es su servidor Joseph Ben Abraham. En esta ocasión grabando el libro de Hechos, el cual quiero comentar verso por verso. ¿Por qué elijo este libro? Elegí comenzar con este libro verso por verso porque este libro va narrando la historia de la iglesia primitiva, a donde nosotros debemos dirigirnos si queremos restaurarnos en la fe original de los Chaliajín, los apóstoles. Entonces es por eso que he escogido comenzar este proyecto grabando verso por verso el libro de Hechos. Entonces vamos a comenzar rápido para que no me cueste después subirlo a YouTube. Mientras más largo, más pesado es el archivo y más me cuesta subirlo. Así que vamos a empezar primeramente con el primer capítulo. Este libro se le tituló Hechos de los Apóstoles. Los primeros versículos, los primeros capítulos, diríamos, van dirigidos a contar la historia de cómo se fue reorganizando, ¿verdad?, la iglesia primitiva en Jerusalén, los apóstoles, ¿verdad?, y cómo se rellena el espacio que dejó Judas. Y después, como a mitad de capítulo, entonces comenzamos de lleno con la vida de Pablo de Tarso. Pero pues vamos a empezar entonces con el versículo primero que dice: el primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Yahoshua hizo y enseñó desde el principio. Bueno, este primer versículo es muy importante. Primero, aquí se nos dice a quién va dirigido este tratado. Este tratado va dirigido a este tal Teófilo. Hay muchos comentarios sobre quién pudo haber sido este Teófilo. Inclusive he leído comentarios y en algún momento yo estuve alineado con muchos académicos que pensaban que este Teófilo era algún hijo del sumo sacerdote Anás. Pero después, según seguí progresando en mis estudios, descarté esto. Y ahora me alineo con otros académicos, ¿verdad?, con otras escuelas de pensamiento, de que en realidad esta persona era un griego. ¿Por qué? Porque la palabra es griega. Y quizás fue una persona prominente, alguien a quien el autor de este tratado quería convencer. Pero antes de hablar quién era este Teófilo, quiero comentar de que también hasta hay muchas escuelas de pensamiento que piensan que el mismo que escribió el tratado, el cual se llama Lucas, fue el mismo que escribió este tratado. Pero ahora hay escuelas de pensamiento que se distancian de esa idea y yo soy uno de ellos, y les voy a comentar por qué. Primero, que el tratado que lleva por nombre Lucas, ¿verdad?, en el canon, en este mismo encabezamiento, ¿verdad?, el autor trata a este personaje con mucha reverencia. Le dice: oh excelentísimo, oh excelentísimo, oh excelentísimo Teófilo, oh admirable Teófilo. El que escribe este tratado no tiene tal reverencia, ¿ves? Sin embargo, aquí nos dice de que este tratado es la continuación de un tratado previo. Por eso es que muchos piensan que esta es la continuación del tratado al cual se ha llamado Lucas. Pero hay un problemita, que si usted lee el capítulo 24 de Lucas, si lo lee detenidamente, es el último capítulo de Lucas, si usted lo lee detenidamente, se va a dar cuenta que el autor nos está diciendo a nosotros, y no a nosotros, porque este tratado fue dirigido a esa persona en específico, no era para que lo leyera
millones y millones y millones de personas a través de los siglos. Pero en el capítulo 24 de Lucas, si usted lo lee, y repito, y valga la redundancia, si usted lo lee verso por verso con calma y lo analiza, usted se va a dar cuenta que el autor le está diciendo a este tal Teófilo que Yahshua resucitó, se le apareció a los apóstoles y ascendió a los cielos desde un lugar cerca de Betania, y todo esto pasó en el mismo día, en un periodo de 24 horas. Bueno, no que resucitó, sino que se le apareció a los discípulos que iban camino de Emaús. Ya esto fue el primer día de la semana, y que todo esto, cuando se le aparece a los discípulos a estos discípulos que iban, uno creo que se llama Cleofas, y estos dos iban camino de Emaús, Yahshua se le aparece, ellos no lo reconocen, llegan hasta Emaús, Yahshua parte el pan y ahí le abre el entendimiento, luego se le aparece a los apóstoles, come con ellos y lo saca fuera de la ciudad de Jerusalén, en un lugar cerca de Betania, y ahí se despide y se va. Todo esto ocurre en 24 horas. Sin embargo, aquí, que esto lo vamos a ver ya mismo, dice que son 40 días que él estuvo. Entonces por eso, al haber esa contradicción, se piensa de que quizás eran dos autores tratando de convencer a este tal Teófilo, o tratar de informarle, ¿verdad? Por escrito, para que la persona tuviese una idea más clara de la doctrina, de la sana doctrina. Esa es una de las razones por qué pensamos que no es el mismo autor. También la otra, la que le acabé de decir, que en el primer tratado se le trata a este tal Teófilo con mucha reverencia, y en este no, en este simplemente pues Teófilo. Ahora bien, Teófilo aparentemente no es un nombre propio. Aparentemente Teófilo no es un nombre propio, sino un título. Vamos a ver lo que significa esto en griego. Esto es un título como que un título con un nombre compuesto. Entonces significa Theos, ¿verdad? Significa Dios en griego. De ahí viene la teología, la teocracia, los teólogos, teo y logos. Entonces Teo significa Dios. Y filo significa amor, amar, temeroso. Entonces, si venimos a concluir, si concluimos utilizando la razón, aquí lo que está diciendo es acuérdense que todo este tratado fue escrito en griego. Entonces, aquí lo que él pudo estar diciendo, en el primer libro lo escribí temeroso de Dios, sobre todo lo que Yahshua enseñó desde un principio. Así que esto, por lo menos yo soy de la escuela de pensamiento que pienso que esto no era un nombre propio, sino alguna persona ¿verdad? De reputación en la comunidad, y que era temeroso de Dios. Y esta es la palabra en griego para referirse a un temeroso de Dios. En hebreo, pues, un temeroso de Dios más o menos podría ser lo que sería la palabra hebrea sadik, un hombre justo, un hombre que teme a Dios. Entonces, pues aparentemente este vendría siendo como que el equivalente en griego a un hombre que teme a Dios. Ahora, si es circunciso o no, ahí no lo sé. Pero pues este vendría siendo el equivalente a un sadik, Teófilo. Esta es la palabra griega para el equivalente a un justo. Entonces, versículo 2 dice: hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh, a los apóstoles, Shaliachim, que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándole muchas pruebas de que vivía, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca de lo referente al reino de Elohim. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa
del Padre que oíste de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Adón, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Esto es muy importante. Mire la pregunta que le hacen, ¿verdad?, los discípulos de él, ¿no?, sus seguidores. Muy distinto a los que dicen, ¿verdad?, ser seguidores de aquel que murió en el madero, ¿no? Muchos que se llaman cristianos y lo menos que piensan es en la restauración de Israel, porque no entienden, no han estudiado sus escrituras y no saben que todo va apuntando a la restauración del reino de Israel. Esa es la fe de los apóstoles, esa es la fe de todo Israel, de que el reino sea restaurado, y esto es lo que están esperando. Esas son las promesas, y por eso ellos le hacen esta pregunta. Entonces en el 7 dice: él les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibirán la fuerza de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube les ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras se iba, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco. Muchos académicos, y obviamente si les menciono esto porque yo me inclino con esta escuela de pensamiento, piensan que estos dos hombres de blanco pudieron ser los mismos que cuando el Señor visitó a Abraham en tiempos antiguos. Ustedes han leído esa parashá, ¿verdad?, donde el Señor se le apareció a Abraham con dos malajín, y comieron con Abraham, comieron hasta un ternero, un guisado de ternero con cuajada de leche, que no es otra cosa que queso. Y de hecho, dicho sea de paso, los judíos ortodoxos dicen que no se puede comer un hamburger o carne con queso, y vemos entonces al Elohim de Israel comiendo carne de res con cuajada de leche. Cuajada de leche no es otra cosa que queso. Entonces, comiendo carne de res con lácteo. Entonces, qué contradicción, ¿no? Pero bueno, esos son allá la tradición rabínica. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces vamos al versículo 11. Ok, hay algo aquí que no me molesta para poder ver lo que mover esto para acá. Ustedes no lo ven, pero yo sí lo tengo acá en la grabación. Ok, dice el 11. ¿Qué les dijeron, Galileos? ¿Qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que ha sido llevado, este mismo Yahushua, vendrá así, tal como lo habéis visto subir al cielo. Aquí les está diciendo que tal como vieron a Yahushua, así mismo iba a venir. Miren, amados, esto de que una persona sea llevada al cielo y regrese como está prometido con todos sus malajín, esto solo desde el Tanaj, esto es solo algo que se está esperando del Elohim de Israel. Solo el Elohim de Israel es que se está esperando que venga así, Yahweh. Entonces, esto es una declaración, y aparte de otras interpretaciones que podemos tener de los otros escritos nazarenos que están en el canon católico. Esto es una declaración muy importante porque sabiendo, el que lee las escrituras sabe que el que ha de venir bajo las nubes del cielo con todo su malajín es Yahweh. Entonces, esto quiere decir que Yahushua es el mismo Yahweh. Y nosotros nazarenos no tenemos duda de eso. Pero hay escuelas de pensamientos que todavía no llegan a esta conclusión. No saben que Yahushua es el enviado de Yahweh el Altísimo. Pero no voy a entrar en ese tema en estos momentos, eso es otro estudio. Y si alguien
no tiene este entendimiento, que me lo haga saber, me deje un comentario abajo, y yo tengo un estudio escritural con todos los versículos que justifican esto que les estoy diciendo. Que de hecho, de ese mismo estudio, próximamente voy a tratar de hacerlo como estoy haciendo estos últimos estudios, así en PowerPoint, y discutirlo. Bueno, el versículo 12 dice: entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Voy a marcar esto por aquí. Voy a marcarlo por aquí. Camino sabático. ¿Y por qué le estoy marcando esto? Esto es muy importante para aquellos que están regresando a las raíces hebreas. Hay un mandamiento en la Torá donde se dice de que el día de Shabbat tú no salgas de tu localidad, hasta que nadie salga de su lugar. Para poder observar esta misbah correctamente, se estableció más o menos la distancia permitida en que tú te puedes trasladar en un Shabbat. Mira lo que nos está diciendo aquí. Ellos volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos. Si usted mira un mapa, ¿dónde está el monte de los Olivos? A Jerusalén es bien corto. Entonces, ese es el espacio, el camino permitido, ¿verdad? La distancia permitida en un Shabbat. Y ya esto estaba aprobado hasta por los mismos discípulos de Yeshua. Cuando está aquí escrito es porque los mismos discípulos de Yeshua así lo entendían, y así Yeshua se lo reafirmó, porque aunque en realidad en la Torá no nos especifica qué distancia es la prudente para tú poder caminar sin transgredir el Shabbat, aparentemente la tradición, o quizás habrá algún libro que no lo tenemos, pero ya en la tradición así se había establecido que esto era más o menos el espacio, la distancia permitida. Y si Yeshua no se pronunció en contra de esto, pues mire, aquí queda escrito en los mismos escritos nazarenos, ¿ves? Esto es lo que quiere decir este versículo 12. Ellos volvieron de Jerusalén, desde el monte llamado Los Olivos, que dista poco de Jerusalén. El monte de los Olivos queda al oriente y quedaba al oriente del templo, ¿no? Y era relativamente cerca. Entonces, ese es el espacio que uno puede caminar en Shabbat. Si usted mira los evangelios, Yeshua aparecía en distintas sinagogas los Shabbat, pero era que días antes él caminaba para estar ya en el lugar el día de Shabbat. Y eso lo hacían mucho los judíos, pero no era que estaban caminando como hacemos ahora, que nos montamos un carro y vamos a veces hasta 50 millas al templo de fulano o a la sinagoga de fulano. No. Y precisamente por eso es que quiero grabar el comentario de este libro de Hechos, porque vamos a ver que la iglesia originaria se reunía en casas, y todavía cuando no eran en casa iban al templo, porque aquí en este libro de Hechos, este libro fue escrito todavía estando el templo en pie, y lo vamos a ver, no quiero precipitarme, lo vamos a ver más adelante. El 13 dice: y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. O sea que aparentemente ellos algún lugar rentaron. Imagínense, todos estos eran mayormente galileos, eran del norte de Israel. Y pues Yeshua los conoció allá y se los trajo al ministerio acá. Y entonces, si ya estaban, si ellos se habían radicado en Jerusalén, de alguna manera habían rentado o conocieron a alguien que les cedió el lugar,
Esos detalles no lo sabemos, aunque más adelante sí se dice que los hermanos vendían sus propiedades y lo ponían todo a la disposición de los apóstoles, o sea que eso podría contestar nuestra pregunta, pero ellos sí vivían aparentemente ya estaban radicados en Jerusalén, siguiendo las instrucciones de Machía, que él le dijo que se mantuvieran en Jerusalén. Dice el 14, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Yahoshua, y de sus hermanos. Aquí, pues, obviamente, una vez más, se nos dice que Yahoshua tenía hermanos, y por otro lado, por otra escritura, se dice que también tenía hermanas. Esto le duele a los católicos, que son los que quieren insistir en que Miriam, la madre de Yahoshua, o María, como le conocen ellos, la madre de Jesús, de que se mantuvo virgen hasta la muerte, aunque ellos dicen que ella no murió, pero pues, de los católicos, y perdonen que no quiero ofender a nadie, pero yo vengo del catolicismo y sé todas las mentiras que de hecho, en este libro de hecho vamos a corroborar algunas de las mentiras que ellos nos han legado por muchos siglos y por 2 milenios, podríamos decir. El 15 dice, uno de aquellos días, Pedro o Kefas se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era unos 120, o sea, habían 120 personas, y les dijo, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Yahoshua. Porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues compró un campo con el precio de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por medio y se derramaron todas sus extrañas. Este versículo también contradice uno de los evangelios, porque uno de los evangelios dice que él se ahorcó. Aquí dice que cayó de cabeza y, bueno, podría ser alguna mala traducción o no sabemos. Dice el 19, y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Hakeldamá, es decir, campo de sangre. Pues el libro de los Salmos está escrito, que de su majada desierta y no haya quien habite en ella, pues, y que también hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo, que el Adón Yahoshua pasara con nosotros, a partir del bautismo, ¿verdad? O la tevilá de Juan, hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a Joseph, llamado Barsabás, por sobrenombre el justo, ¿verdad? O Sadik. Y también presentaron a Matías. Entonces, mira, este versículo 24 me gusta, porque si vemos, a pesar de que Kefas da la impresión de que Yahoshua lo dejó como que a cargo de ustedes se acuerdan aquel versículo donde Yahoshua le dijo, a pesar de que él le había negado 3 veces le dijo, Kefas, apacienta mi rebaño. Se lo dijo 3 veces. Entonces, también en otro lado, creo que en el monte, se me olvidó el nombre del monte, creo que el monte Hermón, Yahoshua también le había dicho que a ti te iba a dar las llaves del cielo, ¿verdad? Algo simbólico. Entonces, con eso le estaba entregando como que rebaño, ¿no? Pero sin embargo, Kefas nunca, por lo que hemos visto en los escritos, nunca fue un líder dictatorial, sino que todas las decisiones las compartía y en muchas otras hasta invocaba al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y eso fue lo que sucedió aquí. Muy distinto ahora, ¿verdad? Los líderes de las congregaciones de ahora que quieren tomar las decisiones ellos mismos y sin importar, ¿verdad?, cómo esto afecta a la comunidad.
Pues no, aquí no lo hicieron así. Miren cómo se decidió llenar el espacio de Judas. El 24 dice, entonces oraron así: tú, Adón, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suerte, no nos dicen de qué manera echaron suerte, pero dice echaron suertes. Obviamente echaron la suerte para que quien saliera fuera entonces, ¿cómo lo podría explicar? Porque en el término hebreo la palabra suerte no existe, ni la palabra coincidencia. Pero sin embargo, ellos antes de la manera que ellos hicieron para echar la suerte, ellos antes hicieron esta invocación. O sea que de la manera que echaron suerte, el que salió, ellos entendieron que lo eligió el mismo Ruach HaKodesh. Entonces, dice el 26, echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. De este Matías, aparte de este versículo, no sabemos más nada. Sabemos que había muchos escritos nazarenos, y cuando se fue formando el canon católico, cuando los romanos se apropiaron de la fe que era una fe judía, pues ellos eligieron, ¿verdad?, los escritos de acuerdo a su propia concupiscencia, los escritos que les convenían a ellos. Así que si había algo que hizo este hombre, no lo sabemos, al igual que el resto de los apóstoles. Aquí en el libro de Hechos, mayormente los grandes protagonistas son Pedro y Pablo. De Juan muy poco se menciona. Y Pedro viene siendo en segundo lugar el más que se menciona, pero en realidad en todo el libro de Hechos el más que se menciona es Pablo. ¿Y por qué? Porque aparentemente el autor de este tratado era discípulo de Pablo. Por eso algunas escuelas de pensamiento piensan que pudo haber sido el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, pero por las contradicciones que antes les mencioné, pues habemos quienes descartamos esa posibilidad. Entonces, al capítulo 2, yo en la primera página había puesto solo el capítulo 1, pero entonces, como vi que era muy corto, quise incluir el capítulo 2, así que vamos entonces a comentar el capítulo 2 también. Dice, al llegar el día de Pentecostés, esto es una palabra griega, pero entonces esto es una de las santas festividades. Si usted va a Levítico 23, esta es la fiesta que después de que se mece un homer de los primeros frutos frente al sacerdote, había que contar 50 días para entonces celebrar esta fiesta. La fiesta en hebreo se llama Shavuot. Así que para aquellos que piensan que la Torá fue clavada en la cruz, muchos cristianos, esa es la teología cristiana, pues mira qué contradicción que los discípulos de Yeshua estaban esperando por esta festividad. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Hay muchas, muchas líneas mesiánicas que están argumentando que aquí lo que quiso decir el autor, que estas personas estaban reunidas en el templo. Pero yo difiero de esto porque me parece que el autor de hecho no tendría ningún problema con mencionar de que estaban reunidos en el templo, porque lo ha mencionado en otras ocasiones, aquí mismo en este mismo tratado. Así que si el mismo autor no mencionó el templo, pues entonces no era el templo donde estaban reunidos. Y los mesiánicos argumentan eso porque dicen de que había muchas personas. Pero estos mesiánicos tienen que entender
que esta es una de las santas convocaciones donde todos los varones tenían que ir a Jerusalén. Son 3 convocaciones sobre las cuales nosotros tenemos una misbah, que tenemos que ir a hacer peregrinaje a Jerusalén, y esta es una de ellas. Por lo tanto, Jerusalén en tiempos bíblicos era una ciudad pequeña, y por lo tanto debía haber estado infestada en todos los rincones, no solo el templo, sino en todos los rincones debía haber estado infestado de personas. Las casas eran pegadas unas a las otras, y muchos de los que vinieron de lejos, y aquí lo vamos a mencionar más abajo, se menciona de dónde vinieron estas personas, tuvieron que haberse albergado en las casas, ¿no? En algunas de las casas, ¿no? Del vecindario, ¿no? Y muchos de ellos, en este tiempo, todavía existía mucho ¿cómo les diríamos? No sé por qué me están fallando muchas de las palabras. Había muchos nómadas, eso es lo que quería decir. Había muchos nómadas. Y para este tiempo se usaban muchas tiendas de acampar. De hecho, Pablo se dedicaba a hacer este tipo de tiendas. Y como para este tiempo estaba bien vivo, en tiempos del templo, estaba bien vivo la tradición y no tradición, sino la misbah de ir a peregrinar a Jerusalén. Por lo tanto, todo el que iba montaba su caseta o su tienda cerradita, o todo lo que necesitaba para montar su tienda en su mula o en su burro o en su camello, y arrancaban para Jerusalén y montaban ya sea en el Monte de los Olivos, donde sea, ellos montaban acampaban, ¿no? Pasaban las noches que eran necesarias para el peregrinaje. Entonces, el versículo 2 dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en que se encontraban. Aquí vemos que, aunque muchos mesiánicos por ahí dicen que esto es el lugar del templo, aquí se está hablando que era una casa donde se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Esto ya había ocurrido. Si ustedes no tengo ahora el versículo y el capítulo exacto, pero si ustedes se acuerdan en la Torá, cuando Jetro le dice a Moisés que él estaba cogiendo muy a pecho esto de estar juzgando, ¿verdad?, los problemas de Israel, y Jetro, ¿verdad?, el suegro de Moisés, le aconsejó de que buscara hombres, ¿verdad?, ancianos de Israel, para que compartiera este trabajo con ellos. Y Moisés lo consultó con Yahweh y tuvo la aprobación, y creo que escogieron 70 ancianos, y Yahweh cogió del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo que tenía Moisés, y lo repartió entre estos 70 ancianos. Y ahí se dice en esa porción que también eran como lenguas de fuego. O sea, esto mismo que ocurrió aquí, ocurrió con los 70 ancianos que recibieron el Espíritu Santo que tenía Moisés. Así que prácticamente esto fue lo mismo que sucedió, ¿verdad? Lo mismo que sucedió con Moisés, pues es lo mismo que está pasando aquí. El versículo 4. Quedaron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas. Voy a marcar esto aquí. Voy a marcarlo en otras lenguas, aquí, amarillito. Vamos a poner esto también aquí, hablar. Vamos a marcarlo. Ok, en la iglesia cristiana esto se ha malinterpretado y han traído otras tradiciones de India y de allá de los países paganos, y bueno, esto lo han introducido en la iglesia cristiana. Por eso que ustedes ven que supuestamente cuando ellos reciben que el Espíritu Santo, que de santo no tiene nada, es un espíritu inmundo el que ellos reciben, empiezan a brincar en el piso como si tuviesen un ataque de epilepsia, y una cosa bien desorganizada, y gritería, y gisería, y pegan a hablar en un disparate ahí que... No, esto no es lo que sucedió aquí. Lo que sucedió aquí fue que empezaron a hablar en otros lenguajes. Aquí debería decir en otros lenguajes, según el Espíritu les concedía expresarse.
¿Cómo sabemos que eran otros lenguajes? Lo vamos a ver ahora. Dice, había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían. Estos eran los que residían. Pero también habían, aquí debió haber sido, y venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó. O sea que cuando se produjo aquel ruido tan escandaloso, la gente empezó a reunirse y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propio lenguaje. Esto fue lo que sucedió, que cada una de las personas que estaba allí empezó a escuchar, ¿verdad?, lo que los apóstoles y los discípulos estaban hablando, y los hablaban en su propia lengua. Dice, estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? ¿Ve? Que ellos de una manera que no podemos, ¿verdad?, precisar cuál era, pero nosotros en cada país sabemos distinguir, por ejemplo, yo soy puertorriqueño, nosotros sabemos distinguir quiénes son del área metropolitana, quiénes son campesinos, por la manera en que visten, por la manera en que se expresan, quiénes son costeros, ¿verdad?, quiénes son de la costa. Entonces, los galileos, por ser del norte, aparentemente eran como medios campesinos, eran analfabetas, y por eso era fácil de distinguirlos. Y lo van a ver más adelante. Más adelante vamos a ver cómo ellos eran vistos por la élite de Jerusalén. O sea, ellos los veían despectivamente. Pero aquí ven, estas personas que estaban reunidas en Jerusalén, quizás un poquito más doctos, más inteligentes, más estudiosos, reconocen que estos hombres eran galileos. Dicen, el estupefacto y admirado decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí en el 9 te dice, ¿verdad? Y lo voy a poner también en amarillo. Aquí en el 9 nos dice de dónde eran, de partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadonia, el Ponto, Asia, Frigia, hasta de Egipto, judíos y prosélitos, de Libia, fronteriza con Cirene, y árabes, fronteras todos les oímos hablar, vamos a ver qué más, en nuestra propia lengua. Ese es el 11. Todos les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Elohim. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose, están llenos de mosto. Aquí lo que están diciendo es como que están ebrios, están borrachos. Entonces Kefas, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes de todo Jerusalén, miren a quién le está él predicando. Aquí no hay cristianos, y eso es lo que queremos dejar claro. ¿Cuándo es que empiezan los cristianos a entrar en escena? Por eso es que cuando nosotros le hacemos la invitación a las personas, a lo que es el concepto cristiano moderno, que es distinto al cristiano bíblico. El cristiano bíblico era judío, el cristiano moderno es gentil y es otra cosa. Pero los cristianos gentiles de hoy en día, nosotros le hacemos la invitación a venir a la fe original, a esto que estamos aquí hablando, a los judíos. Judíos que eran judíos, pero creían en Yeshua. Entonces, bueno, aquí Pedro, pues entonces se le está dirigiendo a estos judíos y les dice que les quede bien claro y presten atención a mis palabras. Estos hombres no están borrachos como ustedes suponen, pues es la hora tercia del día. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros los nazarenos, los verdaderos nazarenos, venimos enseñándoles, ¿verdad?, a nuestros hermanos de que el día hebreo solo son las 12 horas de luz.
y comienza desde la mañana, el boker, y termina en la tarde, lo que se conoce en hebreo como Erev. Aquí, esta hora tercia del día, esto se refiere a, bueno, la primera hora son las 6 de la mañana, la segunda hora es las 7 de la mañana, perdón, de 6 a 7 es la primera hora, de 7 a 8 es la segunda hora, y de 8 a 9 es la hora tercia. O sea que esta hora tercia viene siendo las 9 de la mañana. Si hacemos la transferencia al calendario romano. Entonces, queremos dejar esto bien claro de que los evangelios fueron escritos usando este sistema, no el sistema rabínico posterior, donde por malas interpretaciones ellos ahora comienzan el día en la tarde. Por ejemplo, el Shabbat, ellos empiezan en la tarde del sexto día o en la tarde del viernes. Eso no es bíblico, no se sostiene con la Biblia. Ellos sacaron esa tradición o esa halajá porque tomaron el mandamiento específico del día de Yom Kippur y se lo aplicaron a todos los días del año. Pero no, los días hebreos eran desde por la mañana hasta por la tarde. Bueno, el 16 dice, sino que es lo que dijo el profeta, sucederá en los últimos días, dice Elohim, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi ruaj. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Esto es para que vean que después que Yahshua subió al cielo, los discípulos de Yahshua sabían que el día del Señor todavía no ha llegado. Por ejemplo, en Apocalipsis, el escritor de Apocalipsis dice que él fue llevado en el Espíritu en el día del Señor. Y si usted mira, lo que está diciendo el escritor de Apocalipsis es que él fue transportado a ver lo que iba a ocurrir ese día. Y usted ve, precisamente el libro de Apocalipsis, él cuenta todo lo que va a ocurrir en el día del Señor. La destrucción de Babilonia, la destrucción de Jerusalén. Jerusalén va a ser destruida y viene una Jerusalén nueva que baja del cielo. Entonces, para los primeros discípulos, el día del Señor no había llegado. Se lo digo porque también el cristianismo ha malinterpretado esto y ya ellos tienen un día del Señor que en el versículo 20 dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Todas estas cosas tienen que ocurrir antes que llegue todo el día del Señor, que todavía lo estamos esperando. El Señor se salvará. Pero esto no podemos tomarlo a la ligera. No todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, porque por otra escritura dice de que Yahshua dice, vendrán y me dirán, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no hicimos exorcismos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre. Y él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que de hecho, en el hebreo, bueno, en el griego ahí lo que dice es anomo, que entonces lo que está diciendo es, apartados de mí, transgresores de la ley, que yo jamás les conocí. Entonces no todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, sino los que lo invoquen, pero que anden ¿verdad?, en el camino recto. Que si fuera así, cualquiera se salvaría, los homosexuales, los pecadores, no. Pero los judíos que estaban escuchando esto saben de qué él estaba hablando. Un cristiano ahora gentil que tiene la Tanakh como un Viejo Testamento, como algo obsoleto, no entiende esta palabra. Pero estos judíos que estaban aquí sí entienden de qué está hablando Pedro. Entonces mira lo que les dice. Israelitas, escuchad estas palabras. A Yahshua el Nazareno,
y esto es otra controversia, pero no quiero entrar mucho en este tema ahora. Muchos de nosotros, y yo soy uno de ellos, sabemos que Yeshua, por medio de los escritos, ya que Yeshua no era de Belén, sino de Nazaret. Así es que se le conoce. Nunca Yeshua ha sido conocido como Yeshua el Belemita, como que Yeshua nació en Belén. Entonces, por las interpolaciones de los libros de Mateo y probablemente de Lucas, es que se da esa impresión que Yeshua nació en Belén como para tratar de encajarlo con el libro de David. Aquí también el escritor de este libro, influenciado por Pablo, porque aparentemente Pablo era el que pensaba esto, o quizás interpolaciones posteriores, de verdad que no sabemos, porque como no tenemos los escritos originales, no sabemos qué era lo que está escrito en los tratados originales. Pero vamos a ver que siempre Yeshua es conocido como Yeshua el Nazareno. Y más adelante, en este mismo libro de Hechos, vamos a ver que cuando Yeshua se le aparece a Pablo, que él se le presenta como: yo soy Yahoshua Hanasrat. En griego se escribió: yo soy Jesús de Nazaret. Pero no, en ningún momento él dice: yo soy Jesús de Belén. No, el mismo Yeshua dice: yo soy Yeshua de Nazaret. Entonces, esto quería dejarlo claro. Yo sé que esto es medio controversial y aquí hay personas que empiezan entonces a tirarle piedras a uno, pero esto merece mucho estudio, merece mucho debate, y que cada cual traiga, ¿verdad?, sus argumentos. Yo traigo los míos, pero no vamos a entrar en este debate ahora. Solo les digo mi pensamiento. Ya he debatido esto en otras ocasiones y no voy a entrar en ese tema ahora. Solo los dejo calientitos con eso, y después, si quieren entrar conmigo en un debate, pues me traen los argumentos y yo les traigo los míos, y pues y quizás nada pase, porque regularmente el que ya está adoctrinado de una manera no hay quien lo saque de eso. Pero se tiran los argumentos ahí en la mesa, no hay problema con eso. Volvemos. Israelitas, escuchad estas palabras: a Yeshua el Nazareo, hombre acreditado por Elohim entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Elohim hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Elohim, vosotros le mataste clavándole en la cruz por medio de los impíos. A este pues Elohim le resucitó, librándole de los dolores de Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. O sea que este salmo que David habló, aunque muchos pensaron que él estaba hablando del mismo, pero no era del mismo. ¿Por qué? Porque por este versículo 29, por lo mismo que Pedro le está diciendo, si ustedes pensaban, aquí lo que Kefa le está diciendo, si ustedes pensaban que este versículo trataba del mismo David, no, él está hablando del Señor, él está hablando de Yeshua. ¿Por qué? Porque en el versículo 29, mira cómo él le dice: hermano, permítame que les diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece aún entre nosotros. Pero como él era profeta y sabía que Elohim le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos en el tiempo y habló de la resurrección del Mashiach, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Yeshua Elohim le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y asaltado por la diestra de Elohim, ha recibido del Padre el Ruach Santo, o el Ruach Kadosh, el Ruach Kodesh, prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice:
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Esto es citando el Salmo 110. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Elohim ha constituido Señor y Mashiach a este Yahushua a quien vosotros crucificasteis. Al oír esto dijeron con el corazón ya blandito a Kefas y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Kefas les contestó, conviértanse en que cada uno de vosotros haga bautizar en el nombre de Yahushua HaMashiach para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Esto es contundente, amados hermanos, y si hay algún cristiano que me está viendo, esto es bien contundente. Miren lo que dice, pues la promesa es para ustedes, para los israelitas, ¿no? Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, esto se está refiriendo a los que están en la dispersión, y para todos aquellos a cuantos el Señor llame. Entonces ya aquí están incluidos, estos son esta parte de aquí. Esto viene siendo las ramas del olivo silvestre que después iban a ser injertadas. Y aquí podrían ser no israelitas, podrían ser forasteros, extranjeros, que después iban a ser injertados. Lo mismo que sucedió cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, que muchos egipcios fueron injertados también en el pueblo de Israel. 40. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, sálvesen de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se le unieron 3,000 almas. Esta también la voy a poner con letra amarilla para aquellos que dicen, aquellos cristianos que dicen que los judíos negaban al Mesías. Aquí, y por eso es que estamos haciendo este estudio juntos. Eso es lo que quiero, que ustedes que me están viendo, o me están escuchando, perdón, que hagamos este análisis juntos, verso por verso. Esto es importante, si usted tiene lápiz y papel, apúntelo. Hechos capítulo 2, versículo 41. 3,000 almas de las tantas que ya se habían convertido. Recuerden que Yahushua, cuando convirtió los panes y los pescados, ¿verdad? Cuando los multiplicó, ahí había una gran multitud y todos ellos eran judíos. Acuérdense que cuando Yahushua iba camino a donde lo ejecutaron, iba una multitud llorándole. Entonces no podemos decir que los judíos negaron a Yahushua. Hay una parte por ahí en Juan que dice, Yahushua vino a los suyos y no le recibieron. Y cuando tú lees ese versículo así solo, tú dices, wow, eso concuerda con la doctrina católica de que los judíos no aceptaron a Yahushua. Pero cuando tú lees el versículo que viene, el próximo, entonces con el contexto completo ya te dice otra cosa. Entonces con el contexto completo dice, Yahushua vino a los suyos y no le recibieron, pero los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes le recibieron? Todos aquellos que Yahushua resucitó, Lázaro, la nena, una jovencita también que fue resucitada, el hijo o el siervo del centurión, ¿verdad? Todos los que escuchaban sus prédicas quedaban maravillados, todos los discípulos de Juan el Bautista que después se movieron a ser discípulos de Yahushua, las 2 veces que se multiplicaron los panes y los pescados, todas esas multitudes. Entonces, aquí ya vemos en esta prédica 3,000 almas, o sea que Jerusalén estaba bien infectado en este día de Shavuot. 3,000 almas se unieron a la fe de Yahushua. Así que eso es para que ustedes vean que sí, los judíos aceptaron a Yahushua. Y más adelante, en otros capítulos, lo vamos a ver más claro todavía. 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los Shaliachim, de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales.
Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes. Cuando dicen posesiones y sus bienes, obviamente no eran las casas. Hay muchas personas que piensan que eran las casas que vendían. No, eran posesiones, mulas y caballos. ¿Y cómo sabemos que no eran las casas? ¿Por qué? Porque después vemos que ellos se estaban reuniendo en las casas de unos y de otros. Entonces no eran las casas, sino posesiones. Y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Importante, este 46. Acudían al templo todos los días, con perseverancia, para que ustedes vean que nada cambió en la vida. Yahshua se fue y ellos siguieron siendo buenos judíos, siguieron siendo judíos como siempre. El hecho de que ellos creyeran en Yahshua, nada les cambió. Ellos siguieron siendo buenos israelitas, buenos observantes de la Torá, y nada cambió. Aquí dice, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Y si ellos acudían al templo, obviamente ellos diezmaban en el templo como prescribía la ley. Sacrificaban en el templo todo como prescribía la ley, porque nada cambiaba. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas. ¿Ven? Que no era que las casas las vendían, no. Cuando aquí se dice de las posesiones y bienes, eran eso mismo, posesiones y bienes, pero no las casas. Y tomaban el alimento con alegría, sencillez de corazón. 47. Alababan a Elohim, a Dios, ¿verdad? Como se le conoce en griego, y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día, vamos a poner esto en amarillo también, el Señor agregaba a la comunidad cada día a los que se iban de salvar, a los que, y vamos a ver más adelante en capítulos después posteriores, cuántos eran los que se iban. Si usted toma papel y lápiz, mira, ya aquí usted puede apuntar 3.000. Y si usted va a los evangelios, cada vez que Yahshua hablaba de una multitud, en algunos de ellos se menciona las cantidades de los varones, sin contar las mujeres y niños, de los varones. Usted puede sacar cuenta que fácilmente